Bienvenidos a la cuarta sección de nuestro estudio, la doctrina bíblica del sábado como el día de reposo. Nos corresponde analizar la segunda propuesta. En este caso, recuerden que estamos mirando las objeciones al origen creacionista del sábado, basadas en supuestas evidencias del Antiguo Testamento. Y en ese caso, vamos a la segunda de estas propuestas, la influencia cananea del número 7. La influencia cananea del número 7. A modo de explicación de por qué los israelitas llegaron a seleccionar o escoger el séptimo día como día de descanso, se ha deducido por parte de algunos la influencia cananea del día de mercado o del número 7. Fue adoptado el sábado por los israelitas por influencia cananea, como sugiere, entre otros, Friedrich Delitzsch en Babylon Bible, quinta edición, 1905, página 65, en donde se basan muchos para esta teoría. A simple vista, esta posibilidad pareciera muy válida, debido a que realmente la influencia de los cananeos sobre los israelitas fue muy fuerte y muy influyente. La pregunta aquí es, ¿hay algún indicio, alguna documentación histórica, arqueológica o de algún otro tipo que demuestre que la influencia cananea sobre Israel se dio en este campo? Lo cierto es lo contrario, puesto que no hay conocimiento entre los versados en esto de ningún vestigio relacionado con el sábado, ni entre los cananeos, ni entre sus principales vecinos, los fenicios, nos dice uno de estos eruditos. Contrariamente a tal concepto, Karl Barth, el reconocido teólogo alemán, ya mencionado anteriormente entre algunos eruditos en relación a estos estudios, dice, en referencia a la obra de restauración del sábado por parte del profeta Nehemías, lo siguiente: Nehemías 13, 17 al 21, tuvo que tomar medidas contra los mercaderes cananeos que traían sus mercancías a Jerusalén en sábado. Y aun cuando tenemos muy poca información acerca de los antiguos cananeos, tenemos mucha de sus contemporáneos, los fenicios, sus vecinos, procedentes de lugares del Mediterráneo tan alejados como Cartago, Galia y España. En ninguna otra parte se encuentra la más mínima traza del sábado. Al contrario, Israel es consciente de la no existencia de nada similar en todo aquel amplio ámbito. Por su lado, Edward Ross agrega igualmente que la idea de que los israelitas hayan tomado el sábado de los cananeos es refutada por el hecho de que entre estos no se ha encontrado ningún vestigio de ello. En palabras de Roland de Bow, en su obra Historia Antigua de Israel, tomo 1, los israelitas no adoptaron el sábado en Canaán, ya que aquí era desconocido. Lo observaban, por tanto, antes de su entrada. Es que el sábado fue siempre una señal distintiva de Israel, no solo en su travesía por el desierto y en su establecimiento en Canaán, sino también en las épocas de exilio. Fue así durante la época de dominación asiria y neobabilónica, o como lo dijera el historiador Martin Knott en su Historia de Israel, la observancia del Shabbat se convirtió entre los exiliados en un acto de la antigua fe que los diferenciaba de los extranjeros que los rodeaban. Propuesta número 3. Propuesta número 3. Crisis de identidad. Crisis de identidad. Por extraño que parezca, la relación entre el sábado y la creación, el origen creacionista del sábado, ya había sido impugnada, combatida, refutada desde mucho antes por sectores tan conservadores como los mismos judíos de Palestina.
los llamados padres de la iglesia, algunos reformadores y más recientemente los modernos dispensacionalistas. Entre esos tres grupos. ¿Cómo o cuál es el argumento en el que se basa esta propuesta contra el origen creacionista del sábado? Sus defensores proponen lo siguiente: el imperioso deseo de preservar su identidad judía en un tiempo en que la presión helenística les impedía o obligaba a abandonar el judaísmo, llevó al parecer a algunos rabinos de Palestina a reducir el alcance del sábado, haciéndolo pasar de una norma establecida en la creación para toda la humanidad a un precepto dado por Moisés exclusivamente para Israel. ¿Hicieron esto los judíos en verdad? Y si lo hicieron, ¿demuestra eso que el sábado es de origen judío y no edénico? Analicemos más de cerca esto en la respuesta a esta propuesta. Llegaron los judíos, por causa de la presión helenística, a reducir el alcance universal del sábado como día de reposo, dado por Dios mismo a la raza humana, para enmarcarlo en un contexto nacionalista, haciendo del sábado un mandamiento exclusivo para Israel. La respuesta es sí. Los documentos judíos así lo demuestran. A manera de ejemplo, en el libro de los Jubileos se lee así: Él, Dios, no permitió a ningún otro pueblo observar el sábado en ese día, sino solo a Israel. A él solo le fue otorgado celebrarlo. También puede verse en este sentido Jubileos 2, 20 al 22. A tal punto llegó esta interpretación judía del sábado, en cuanto a su exclusivismo se refiere, que el rabino Simon B. Lagish llegó a decir: el gentil que observa el sábado merece la muerte. Sanedrín 586. Y ya anteriormente el rabino José B. Hanina había dicho: el no judío que observa el sábado, no estando circuncidado, es reo de pena de muerte. ¿Por qué? Porque a los no judíos no se les manda hacerlo. Deuteronomio Rabba 1:21. Esos son documentos judíos. Ahora bien, el hecho innegable de que los judíos cayeran en este exclusivismo nacionalista en cuanto al sábado se refiere, ¿es indicador de que el sábado es en verdad exclusivo para ellos? La respuesta es no. Y la razón es muy sencilla de entender, ya que esta concepción judía y errada representa tan solo una tendencia del pensamiento judío, desarrollada, de paso, tardíamente al margen de la tradición original. Y dicha concepción surgió en oposición al concepto del sábado en el judaísmo helenístico griego, en el que se lo consideraba como un legado dado en la creación a la humanidad entera. Así, por ejemplo, el judío Aristóbulo, el predecesor, es decir, antes de Filón, en el siglo II, escribe que Dios, el creador de todo el mundo, nos ha dado también el séptimo día para descansar, porque la vida de todos los hombres está llena de fatigas. Por su parte, el historiador judío Filón, 2 siglos más tarde, trató con amplitud el tema del sábado. En sus exposiciones no solo remonta el origen del sábado a la creación, sino que se deleita en llamarlo el aniversario del mundo. Y refiriéndose al relato de la creación, escribe: se nos dice que el mundo fue hecho en 6 días y que en el séptimo cesó Dios de su obra para completar lo que tan perfectamente había creado. Y por lo tanto ordenó a los que deberían vivir como ciudadanos de este mundo seguir su ejemplo en esta como en otras cosas. Y es precisamente porque Filón creía y enseñaba acerca del sábado, lo que él creía sobre el sábado, como procediendo de la creación, que insiste en que tal institución es la festividad del universo y no la de un solo pueblo o país. Y solo ella merece propiamente el nombre de universal, porque pertenece a todos los pueblos.
De tal manera que la propuesta que hace proceder la observancia del sábado como día de reposo de la exclusivista costumbre judía, debido a su crisis de identidad como nación en tiempos de la presión helenística o griega, carece totalmente de fundamento, ya que los propios y más reconocidos representantes del pueblo judío, como ya vimos, desmienten tal propuesta y nos presentan el origen del sábado como día de reposo en la creación y para toda la humanidad. Pero no solamente prominentes representantes judíos desmienten la propuesta de un origen para el sábado, para el reposo del sábado en el nacionalismo judío, sino también otras autoridades en esa área. Pero antes de citarlas, continuemos viendo algunas otras fuentes que han dado aparente validez a esta propuesta en estudio. Que el origen del sábado como día de reposo no es la creación, sino el exclusivismo judío. E investiguemos su solidez. Algunos padres de los primeros siglos adoptaron la noción de origen mosaico y del carácter exclusivamente mosaico del sábado, y la usaron como arma apologética contra aquellos cristianos que mantenían la vigencia del mandamiento del sábado en la dispensación cristiana. Su argumento más común, al que recurrían frecuentemente, es como sigue. Si los patriarcas, escuchen bien lo que ellos argumentaban, si los patriarcas, siendo hombres justos, no practicaron esta costumbre de guardar el sábado, es porque se trataba de un precepto temporal dado por Moisés y destinado a ser observado exclusivamente por los judíos a causa de su infidelidad. Este argumento aparece por primera vez en los escritos de Justino Mártir, en diálogo con Trifón, 19.6, 23.3, 27.5, 29.3 y 46.2 y 3. Precisamente, utilizando a Justino Mártir en su diálogo con Trifón, entre muchos otros autores contemporáneos, el autor católico Scott Hahn, en defensa de la sustitución del sábado bíblico por el domingo como día de reposo, cita de este lo siguiente: porque también nosotros, los cristianos, observaríamos esa circuncisión carnal y guardaríamos el sábado y absolutamente todas vuestras fiestas si no supiéramos las causas por las cuales os fueron ordenadas. No las observamos porque esa circuncisión no es necesaria para todos, sino solamente para vosotros. Y sin sábado también agradaron a Dios todos los justos anteriormente nombrados, y después de ellos Abraham y los hijos de todos, de Abraham hasta Moisés. También pues el sábado os lo ordenó Dios para que tuvierais memoria de él. Otro apologeta católico que se apoya en Justino Mártir para señalar el sábado como institución exclusiva de los judíos, José Miguel Arraiz, en su artículo Sábado y Domingo en la Iglesia Primitiva, hace uso de otras declaraciones de Justino en esta misma línea. En su diálogo con Trifón, José Miguel Arraiz dice en su argumentación en dicho artículo, refiriéndose a Justino: otra de sus obras, Diálogo con Trifón, recopila uno de sus debates con uno de los sabios de la época, y en ella, el sabio, le echa en cara que los cristianos no guardan ni la circuncisión ni el sábado. Ni guardáis las fiestas y sábado, ni practicáis la circuncisión. Y aconseja, seguido, obedecer la ley judía. Luego Arraiz, ¿a qué ley judía se refiere ese sábado? En ese sentido, cita a Justino en su diálogo con Trifón, que vierte las palabras de dicho sabio así: si quieres pues escuchar mi consejo, pues ya te tengo por amigo mío. En primer lugar, circuncídate. Luego observa, como es costumbre nuestra, el sábado, las fiestas y los novilunios de Dios, y cumple en una palabra cuanto está escrito en la ley, y entonces tal vez alcance misericordia de parte de Dios. Sigue diciendo Arraiz: San Justino reconoce que los cristianos no guardan el sábado y explica por qué. Y entonces cita a Justino en su respuesta al sabio judío, a quien dice: hay alguna cosa
más que nos reprochéis a los cristianos? ¿O solo se trata de que no vivimos conforme a vuestra ley, ni circuncidamos nuestra carne como vuestros antepasados, ni guardamos los sábados como vosotros? Este mismo autor, José Miguel Arraiz, que tan solo representa en este caso uno de los tantos defensores del domingo en vez del sábado como día de reposo para los cristianos, utiliza también, al igual que todos los defensores del domingo, sean estos católicos o protestantes, a otros padres y documentos del siglo II para apoyar sus propuestas sobre la validez del domingo como día sagrado para el cristianismo y la anulación del sábado en esa misma dirección. Él dijo, por ejemplo, en la página 5 de su artículo mencionado, refiriéndose en este caso a la epístola de Bernabé, lo siguiente: en esta epístola encontramos una explicación detallada de la visión cristiana primitiva de cómo para los cristianos el día del Señor era el domingo, por ser el día de la resurrección de Cristo. Y procede entonces a citar la parte de dicha epístola, que dice así: por último, les dice el Señor, vuestros novilunios y vuestros sábados no los aguanto. Isaías 1:13. Mirad como dice, no me son aceptos vuestros sábados de ahora, sino el que yo he hecho. Aquel que haciendo descansar todas las cosas, haré el principio de un día octavo, es decir, el principio de otro mundo. Por eso, justamente nosotros celebramos también el día octavo con regocijo, por ser día en que Jesús resucitó de entre los muertos y después de manifestarlo, subió a los cielos. Otros autores del siglo II de la era cristiana, citados en defensa de esta propuesta, a saber, que la observancia del sábado era algo exclusivo para los judíos y que los cristianos, en vez de estar sujetos a dicha práctica, deben guardar el domingo o primer día o el octavo, como se lo quiere llamar, por causa de que nuestro Señor resucitó en ese día, son, entre otros, Cipriano de Cartago, de quien se suele citar lo siguiente: como el día octavo, esto es, el inmediato al sábado, era el día en que había de resucitar el Señor y nos había de dar la vida con la espiritual circuncisión, por eso en la ley antigua se observó dicho día. De Tertuliano se lee: nosotros, sin embargo, según nos ha enseñado la tradición, en el día de la resurrección del Señor debemos tratar no solo de arrodillarnos, sino que debemos dejar todos los afanes y preocupaciones, posponiendo incluso nuestros negocios, a menos que querramos dar lugar al diablo. Hay otros autores y documentos del siglo II citados en apoyo de tal propuesta. Sirvan los ya citados como ejemplo, porque todos los demás oscilan en la misma dirección. La pregunta aquí es: el hecho de que estos testimonios históricos del segundo siglo de la era cristiana evidencian que desde esa época ya se observaba el domingo como día de reposo o día del Señor en la fila del cristianismo, en vez de la observancia del sábado, prueba que tal cambio fue aprobado por Dios. ¿Aceptaron dicho cambio todos los cristianos o solo un sector de ellos? ¿Cuál fue en verdad la base de dicho cambio? ¿Se debió en verdad a la resurrección de nuestro Señor el primer día de la semana? ¿O se usó dicho acontecimiento como excusa para tal cambio? Por otro lado, el hecho de que algunos de estos documentos aseveren que los patriarcas y otros justos que existieron antes de la formación del pueblo judío no guardaron el sábado, ¿hace cierta esa declaración? ¿Fue así en verdad? Y no ignoraban los patriarcas los 10 mandamientos, de los cuales el sábado es el cuarto. Estaban en lo cierto estos autores del segundo siglo al declarar tales cosas. Intentemos contestar al menos algunas de estas preguntas. Iniciemos por los principales argumentos en los que se basa esta propuesta. 1. La ausencia de la palabra sábado en el texto de Génesis. En el hecho de que en el texto de Génesis 2 al 3, hay una triple referencia al séptimo día, pero sin hacer mención de la palabra sábado,
ha llevado a los defensores de la propuesta en estudio a sostener que esta ausencia indica que el sábado no fue instituido en la creación, sino en tiempos de Moisés. En palabras de Harold H.P. Dressler, entre otros, Génesis 2 no menciona la palabra sábado, habla solo del séptimo día. A menos que el lector identifique séptimo día y sábado, aquí no hay ninguna referencia al sábado. ¿Qué hacer ante una declaración como esta? ¿Hace sentido? ¿Es lógica? ¿Qué dicen pensadores de renombre, no observadores del sábado, al respecto? ¿Era el séptimo día de Génesis 2, 1 al 3 el sábado? ¿Y se mantuvo siendo el sábado hasta hoy a través de los siglos? O como nos propone este último autor mencionado, el sábado llegó a ser el séptimo día en tiempo de Moisés, cientos de años después de la creación. Veamos lo que nos dicen algunos expositores. Don Ernesto Trenchard y José M. Martínez, comentando Génesis 2.3, dicen: la bendición divina sobre el sábado indica el valor que el Creador otorga al establecimiento de intervalos en los que se alterna el trabajo con el descanso, ambos altamente beneficiosos. Estos mismos dos autores, expresándose en cuanto a por qué se usó séptimo día en vez de sábado, aquí dicen: el escritor sagrado parece querer evitar cuanto pudiera emparentar su narración con las tradiciones mesopotámicas. Tal vez por eso, como han sugerido algunos autores, se abstiene de usar la palabra Shabbat, sábado, próximo al Zapatú babilónico, día del plenilunio, que coincidía con el 15 de cada mes. En Mesopotamia, los días 7, 14, 21 y 28 eran días de mal agüero. En ellos podía esperarse cualquier desgracia. Pero según el texto bíblico, el séptimo día fue bendecido por Dios, por lo que ningún mal podía derivarse de él. John C. Whitcomb dice: ¿cuánto duró el primer sábado? Está claro que todos los israelitas entendieron que este periodo era exactamente de 24 horas de duración, basado en el modelo del sábado de la creación de Dios. Cliff Truman, comentando Génesis 2.2, siempre: aun cuando es partidario de que desde la creación hasta que fue dada la ley, ninguna persona había sido requerida a observar el sábado, según él, punto que abordaremos luego, Truman se ve obligado a reconocer, al comentar Génesis 2.2, que el sábado fue designado para ser un día único y bendecido. 2.3. Comparar con Éxodo 20, 8 al 11. CHM, comentando Génesis 2.1 al 3. Es digno de notar que aquí obtenemos una revelación del verdadero carácter del sábado como día de reposo. Permítanme concluir las declaraciones de autores de renombre respecto a que el séptimo día de Génesis 2.1 al 3 era el sábado, con lo expresado en el comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento por Keil y Delitzsch, quienes agregan que la bendición y la santificación del séptimo día se habrían referido sin duda al sábado. La siguiente pregunta que debemos abordar, entre otras mencionadas un poco atrás, es la siguiente: el hecho de que algunos documentos del siglo II y padres de la iglesia de ese periodo histórico aseveren que antes de la existencia del pueblo judío no hubo conocimiento ni observancia del sábado por personas reconocidas como justas ante Dios, hace que esa declaración sea cierta. ¿Estaban en lo correcto estos documentos y estos padres de la iglesia al aseverar tal cosa? Entremos un poco en esto. Abordemos este tópico bajo el encabezado Evidencias de la existencia de la ley de Dios, incluido el sábado, en la época de Adán hasta Moisés. Pero lo veremos en la próxima sección, que se nos volvió a ir el tiempo.